Buenas, bienvenidos a mi canal nuevamente, acá Agostina Coach. Hoy vamos a hablar un poco de las 5 leyes biológicas de la nueva medicina que dan origen a la decodificación bioemocional y todas estas corrientes que ven a la enfermedad y al cuerpo de una forma holística, integrando lo que pasa con el cuerpo, relacionándola con las emociones y relacionándolo con lo que pasa en la psique. Vamos a hacer una pequeña introducción del padre de la decodificación bioemocional, quien da origen a la nueva medicina germánica, el doctor Hammer. Vamos a contar brevemente su historia y les voy a ir explicando cada una de las 5 leyes biológicas que sostienen la decodificación bioemocional. Bien, ¿quién fue Hammer? Hammer fue un doctor alemán, fue alrededor de los años 50, 70, no recuerdo bien, después lo voy a dejar por acá el número. Él era médico oncólogo y no es muy claro, es como que hay algunas páginas o algunos informes que dicen que simplemente era médico, pero acá es confuso porque Hammer fue perseguido, casi lo meten preso y le revocaron su licencia médica y ahí va varios países donde no lo dejaban entrar. También es muy probable que la información por todo ese bloqueo de la información que él traía, haya sido tergiversada. En algunas páginas y en algunos informes se dice que él era médico oncólogo y él sufrió de cáncer de próstata y su mujer sufrió cáncer de mama. Digamos, el colmo del oncólogo, tener cáncer y que su mujer tenga cáncer. Y él sufrió una situación emocional muy fuerte. Uno de sus hijos, creo que era el más chico de sus hijos, se había ido de vacaciones, o sea, él es alemán, así que se había ido a otro lugar de Europa y estaba, creo que, pescando, o él se había alquilado un barco solo, pero cerca de la zona donde él estaba, el hijo, en sus vacaciones en este otro país, navegando. Cerca había otro barco, tipo un yate, con gente muy poderosa. Creo que estaban los hijos de un monarca de un país europeo, que no sé cuál es. Y en esa fiesta estaban con un arma y tiran un tiro y le pegan al hijo de Hammer y el hijo de Hammer se muere y todo queda medio como en la nada, no hay una justicia real por el hecho de que eran personas muy poderosas. Bien, tiempo después se desarrolla el cáncer de próstata y su mujer desarrolla el cáncer de mamas. Entonces, él empieza a entender y a inferir de que probablemente había relación en el desarrollo de ese cáncer con lo que les había pasado. Entonces empieza a hacer una investigación con sus propios pacientes y empieza a corroborar de que la mayoría de los pacientes que tenían cáncer, como el que tenía él y el que tenía su esposa, habían sufrido duelos o traumas muy profundos, muy severos, tiempo antes de que se les desarrolle el síntoma. Investigando un poco más, fue descubriendo que casi todos los pacientes que tenían cáncer tenían una situación emocional muy choqueante y muy fuerte, aunque no todos los casos eran lo mismo. En esa época ya existían las tomografías computadas, así que él empieza a hacerles tomografías y a tomar imágenes del cerebro, y él se da cuenta en que las tomografías salían como unas manchas, y lo que se creía en aquel momento es que era como un error de la máquina que generaba manchas, y él después termina comprobando de que en realidad la tomografía estaba tomando actividad cerebral. Entonces estas son las primeras demostraciones de que según las emociones de las personas hay diferentes partes del cerebro que se van activando. Hoy eso está completamente demostrado, de hecho hoy se hacen cirugías a cerebro abierto y en esas cirugías lo que se busca precisamente es tener mayor entendimiento de en qué partes del cerebro se activan según qué emociones, y si hay que hacer una cirugía en la persona, tocar la menos cantidad posible de caminos neuronales para afectar emocionalmente a la persona lo menos posible. Y se hacen pruebas como estímulos de si se toca en qué parte del cerebro, qué emociones se le disparan a la persona, o si se le pide a la persona, se la estimula, por ejemplo, visualmente o sensitivamente para generar determinadas emociones, también evaluar qué partes del cerebro se activan. Todo esto lo fue estudiando Hammer y fue dando origen a las 5 leyes. De hecho, hay una de las 5 leyes que habla específicamente y hace toda una relación de las partes del cerebro que se activan y los órganos que terminan siendo afectados. Pero bueno, yendo por parte, acá es donde Hammer empieza a establecer
una estadística mucho más grande y con él muchos especialistas después. De hecho, él también se basa en estudios de médicos previos anteriores que empezaron a ver este patrón. Hoy por hoy hay muchísima cantidad de diccionarios de decodificación bioemocional y estos diccionarios están basados en las diferentes escuelas de decodificación que existen, porque, por ejemplo, yo estudié decodificación bioemocional, que toma ejercicios de la programación neurolingüística, que toma conceptos de las constelaciones, que toma conceptos de la psicología transgeneracional, porque dentro de la psicología también se viene estudiando cómo esto de que si hay un trauma en generaciones anteriores, termina habiendo una modificación genética o en la conducta en generaciones posteriores que no vivieron el trauma inicial, pero sin embargo, de hecho se han hecho en estudios de ratas, por ejemplo, de generar un estímulo negativo y 2, 3 generaciones después las ratas siguen reaccionando de la misma manera al estímulo negativo, siendo que no fueron estimuladas directamente, pero es como que siguen evitando ese, no sé, ese alambre porque da electricidad, pero ellas ni saben por qué da electricidad, simplemente lo evitan porque han recibido la información, ¿sí? Y este tipo de información termina generando una mutación genética y esto es lo que dice la genética, pero después está la información de la epigenética que dice que según el ambiente, no solamente el ambiente externo de en qué lugar vivo, cómo es la polución, el aire, lo que como, mis hábitos, sino que mis emociones hacen al ambiente interno hormonal de mis células y va a estar predisponiendo a que se activen o se desactiven determinados genes. Pero esto ya no es tanto de las 5 leyes de Hammer, sino genética y epigenética. Hammer, entonces, a partir de estas sus vivencias, establece como primer ley biológica que todas las enfermedades inician con un shock biológico. Hay una situación que yo la interpreto como una situación suficientemente amenazante, que me genera una situación de mucho estrés, se desactiva el sistema parasimpático, el nervio vago, y se activa el sistema simpático. Se genera cortisol, se genera una tensión. Cuando se genera esta tensión, lo que sucede es que toda la sangre del torso se dispara, por eso también se aceleran las pulsaciones, se disparan hacia las extremidades, los brazos y las piernas. Y también se segrega, se genera mucha cantidad de azúcar, porque el azúcar es energía, de cortisol y de adrenalina, y se envía a las extremidades. ¿Para qué? Para prepararnos, para luchar, huir, o en todo caso, hacernos chiquititos y paralizarnos completamente. Esas son las 3 opciones que tenemos ante una situación de peligro. Esto es el shock biológico. La segunda ley es precisamente la fase, son las 2 fases del estrés, del shock del estrés. Entonces, la primera, como les dije, es que se elimina mucho cortisol. Es el momento en el que está la tensión y el estrés y el peligro activo. Esta fase, dentro del diccionario de codificación bioemocional, ustedes van a leer como fase de simpatocotonía, porque está el sistema simpático activo, ¿sí? Es el momento de conflicto. Pero después está el momento de reparación, cuando ya pasa el conflicto y yo finalmente me relajo, respiro profundo. Porque cuando estoy en estrés, la respiración es cortita, ¿sí? Porque aparte necesito darle mucho oxígeno al corazón para que bombee más. Ahora, cuando estoy relajado, y por eso esta es una de las formas de activar precisamente el nervio vago, es esas respiraciones profundas. Ya respiro profundo, se activa el nervio vago, que es un nervio que hace todo este movimiento a lo largo del torso. La circulación sanguínea vuelve al torso y se produce toda la fase de reparación. Cuando yo estoy relajado, puedo absorber bien los alimentos, puedo tener una buena digestión, por lo tanto, si tengo una buena absorción, tengo más energía y de mejor calidad para que el cuerpo repare, para que el cuerpo incluso madure, crezca, se regenere. Entonces, acá es donde viene la parte de reparación. En el momento en que la sangre se va del torso y se va hacia las extremidades, probablemente en ese momento se genere por la falta de oxígeno, por la falta de azúcar, de nutrientes, se generan microlesiones dentro de los tejidos del cuerpo.
Cuando vuelve la sangre, esos tejidos, esa sangre con esos nutrientes, con esos anticuerpos, con esas bacterias, van a hacer la reparación. Ahora, ¿en qué partes del cuerpo va a haber mayores lesiones? Va a depender de qué emoción se está disparando en mi mente. Pero vamos ahí. Hasta acá está la fase de estrés y la fase de reparación, que la fase de reparación es la fase de vagotonía, porque se activa el nervio vago. Hay síntomas que aparecen en fase de estrés, como por ejemplo la diabetes, hay mucho azúcar en sangre, entonces me está hablando de que estoy en una situación de conflicto activo. Necesito el azúcar porque necesito luchar, necesito pelear, necesito defenderme. Una de las razones por las cuales la mayoría de las personas que tienen diabetes son personas con sobrepeso. El sobrepeso también es una necesidad de estar protegido. Tengo mucho agua, el agua es un amortiguador. Las mujeres embarazadas recubren el feto de agua porque es un amortiguador. Y además el agua da volumen. Entonces yo me veo más grande, me veo más amenazante y estoy amortiguado, tengo defensa. Por eso la mayoría de las personas que tienen sobrepeso tienden a tener diabetes, están en un estado defensivo, ¿sí? Y están en fase de conflicto. Quiere decir que hay alguien que sienten que es una amenaza en el territorio. Entonces, esta es la segunda ley biológica, las dos fases. Primera ley biológica, toda enfermedad empieza con un shock emocional. La segunda ley biológica, el shock emocional tiene dos fases, la fase de estrés y la fase de reparación. La tercera ley biológica, qué parte del cuerpo se lesiona, va a depender de cómo yo estoy interpretando la situación, y cómo interpreto la situación va a ser el tipo de emociones que yo voy a tener. Si son emociones muy primitivas, si son emociones de me voy a morir de hambre, o es una emoción de no sé cómo resolver esta situación, me siento inútil, o es una sensación de qué bochorno, qué mala proyección que estoy teniendo en la manada, me van a rechazar. Según qué tipo de emoción, qué tipo de desvalorización estoy teniendo yo, va a estar afectando diferentes zonas de mi cerebro. Las que tienen más que ver con la proyección de la imagen afectan a la corteza prefrontal. Las que tienen más que ver con cómo soy útil yo en el grupo, en la manada, cómo me desenvuelvo yo haciendo cosas, reparando cosas, resolviendo cosas con mi mano, es también una parte muy humana porque somos los humanos los que sabemos a través de herramientas transformar y modificar el entorno para generar construcciones o resolver situaciones. Esto es muy humano, pero después hay cuestiones que son más mamíferas, por ejemplo, que tienen que ver con defender el territorio. Y dentro del defender el territorio puede ser defender el cuerpo, defender a mis seres queridos, puede ser defender la casa. Y muy de tallo cerebral son las emociones que tienen que ver con la necesidad de conseguir el alimento o el miedo a morir por no tener un alimento o miedo a morir por ser atacado, ¿sí? Tienen que ver ya más con el instinto de supervivencia puro y duro, eso es bien de tallo cerebral. Cuando nos estamos creciendo, cuando estamos siendo gestados en la panza de mamá, las diferentes partes del cerebro van desarrollando conjuntamente con diferentes órganos y están muy relacionadas esas partes del cerebro con esos órganos. Por lo tanto, si una emoción tiene que ver con el tallo cerebral, va a estar afectando a esos órganos que están relacionados y que se gestaron y que se crearon conjunto con el tallo cerebral. Esto está muy apoyado y sostenido por teorías de la medicina china que demuestran que determinadas emociones afectan a determinados órganos. Los chinos llegan a través de otra vía de interpretación de las emociones, pero coinciden mucho. En el diccionario de decodificación bioemocional ustedes van a ir leyendo primera etapa embrionaria, tallo cerebral, segunda etapa embrionaria, es la parte mamífera del cerebro, la tercera ya es el mesodermo moderno, y la cuarta ya es todo lo que tiene que ver con la corteza prefrontal y es la parte que nos hace más humanas. Tiene más que ver con la proyección de cómo somos vistos. Bien, y la cuarta ley biológica tiene que ver con los hongos y las bacterias. Y las instituciones clásicas, lo que se dice que las bacterias y los hongos tienden a ser el causal de la enfermedad.
Pero en realidad, siempre donde hay un síntoma, hay hongos y bacterias, porque precisamente están ahí para reparar. La mayoría de las bacterias, de hecho, también en la época de la pandemia lo pudimos ver mucho esto con el tema de los antibióticos. O sea, nosotros tomamos un antibiótico y estamos matando un montón de bacterias que están en nuestro cuerpo, no solamente la que se cree que es la causal de la enfermedad. En realidad, esa bacteria en específico está resolviendo ese problema específico. Y esto de alguna manera es parte de lo que hace el agua. Cuando nosotros tenemos una lesión, en ese lugar donde hay lesión hay una inflamación. La inflamación lo que nos está diciendo es que toda la atención del cuerpo está puesta en esa parte del cuerpo. Vamos a suponer que yo tengo una lesión acá. Entonces acá se va a inflamar. Esa inflamación es el cuerpo enviando agua y el agua lo que hace es aislar la zona e inmovilizarla para que toda la energía del cuerpo vaya ahí a reparar. Y ahí se van las bacterias específicas y los hongos que van a estar ayudando a reparar esa zona y esa situación en específica. Entonces, los hongos y las bacterias no son parte del problema, sino que son parte de la solución. Y la quinta ley biológica dice que el cuerpo no se equivoca. El cuerpo es perfecto, la naturaleza, y nosotros somos parte de la naturaleza, es perfecta, no se equivoca. Y lo que hace nuestra naturaleza ante un conflicto es buscar la forma de adaptarnos. Hay algunas veces que la adaptación nos lleva a la muerte. Bueno, quiere decir que la persona está sufriendo mucho, que no tiene forma de defenderse y que la mejor forma de conseguir la paz para él y para el entorno es que esa persona deje de estar en la ecuación. La biología siempre lo que va a procurar, pero no te va a mirar específicamente a vos. La biología está haciendo una ecuación matemática plural, mirando el todo. Entonces, ¿qué situaciones dan por resultado vida? Y va a buscar repetir todas las situaciones que dan por resultado vida. Entonces vamos a suponer, si en un clan que ha proliferado mucho hay 3 muertes específicas, va a buscar que esas 3 muertes específicas siempre se produzcan. ¿Para qué? Para que se siga reproduciendo de esa misma manera. A veces, para específicamente la persona es cruel, es decir, ¿por qué esta persona se murió justo a esa edad? Pero a nivel macro, muchas veces la biología está entendiendo de que ese patrón se tiene que repetir en ese árbol genealógico para que siga creciendo, porque quizás los tíos de esa persona, los hermanos de esa persona proliferaron un montón. Entonces, determinadas personas con determinados datos y características pueden que tengan el patrón de tener un conflicto que les amenace de muerte. Muchas veces resolviendo ese patrón y modificando la información inconsciente podemos generar una repetición completamente diferente y enseñarle al inconsciente de que podemos seguir proliferándonos sin necesidad de esa muerte. Es como muchos árboles que de pronto se les poda unas ramas para que después crezcan más grandes en la primavera. De alguna manera, la naturaleza hace lo mismo con nosotros y con los árboles genealógicos. Entonces esto también hay que saber entenderlo y salir un poco de la víctima, pero esos patrones de repetición se pueden modificar y se puede generar un nuevo patrón, se puede escribir un nuevo patrón de repetición. La mayoría de los síntomas que tenemos en realidad está siendo una adaptación del cuerpo a un estrés y un shock biológico. Espero que esto haya sido claro. Si tienen preguntas para hacerme, por favor, déjenme todas las preguntas en comentarios, yo les voy a estar contestando. Si hay alguna buena pregunta, probablemente también haga un video. Y si quieren saber sobre las sesiones conmigo de decodificación bioemocional, mi especialización son síntomas intestinales. Abajo tienen en la descripción para acceder a mi contacto. Les mando un beso.